Hola, nosotros somos el Grupo 7 y vamos a exponer lo que es los efectos del cambio climático en la equidad en Colombia. Estoy acompañado de mis compañeros Por Julián González. Y Giselle Romero. y a continuación pues vamos a iniciar con la introducción de nuestra exposición. La introducción habla sobre que en Colombia se encuentran tres países en Latinoamérica con riesgos de cambio climático. Esto en la variedad de las percepciones de fenómenos climáticos extremos y con problemas de emergencias relacionadas con las condiciones de cambio climático. A continuación, esas son las problemáticas de cambio climático que son inundaciones, sequías, estrés por calor, avalanchas e incendios, son las que frecuentan más. Bueno, para la siguiente parte tenemos el diagnóstico. Este se divide por varias partes. En primera parte tenemos lo que es el cambio climático afecta a los pobres de manera desproporcionada. En el mapa conceptual que tenemos acá vemos que los impactos en el sector agrícola más que nada son destinados a lo que es el sector laboral, en donde el sector agrícola genera 3 millones de empleos. La agricultura rural representa más del 70% de la producción de alimentos y esto va a determinar en que menos del 80% de trabajadores por cuenta propia son informales. Además, la mayoría de asalariados y todos los trabajadores familiares también son informales. Asimismo, también está el predominio de mujeres entre los trabajadores familiares. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo climático? Pues sencillamente en los impactos de la variabilidad climática tenemos que aumentan las desigualdades socioeconómicas y además, como ya vimos anteriormente, afecta lo que es el empleo de varios grupos poblacionales. Como siguiente parte del diagnóstico tenemos el cambio climático y la producción económica. Otra gráfica que nos da el texto y la utilizamos como material de apoyo. Tenemos acá lo que es los efectos compuestos del Producto Interno Bruto Real en 2050. Y en la otra tenemos los cambios en el Producto Interno Bruto Real debido a cambios en la productividad del sector. Aquí vemos que los tres escenarios tienen un alto impacto, lo que es el color rojo, y aquí en este lado tenemos que en 2040 la productividad sectorial A2 y la productividad sectorial B2 tienen un mismo índice. Aquí vemos en el del 2030 que ahora están más compaginadas la productividad sectorial A1B y la productividad sectorial A2. Bueno, como siguiente figura tenemos lo que es los cambios en el Producto Interno Bruto Real debido a la productividad laboral. Entonces aquí vemos que la productividad laboral 12 es la que predomina en todos los años que nos corresponde. Y en el siguiente tenemos los cambios en el PIB real debido a cambios en la generación de energía hidroeléctrica. Aquí lo que tenemos es una mayor generación de hidroeléctrica conforme van avanzando los años. Como siguiente capítulo del diagnóstico tenemos el cambio climático para ampliar las desigualdades existentes. En este también pues usamos las gráficas del texto, en donde en la figura que vemos acá tenemos los cambios en los ingresos de los hogares con respecto a la referencia. Aquí lo que vemos es que hay escenarios de mayor impacto con respecto a los ingresos de los hogares. En la siguiente gráfica tenemos los efectos salariales con respecto al escenario y bueno, aquí lo que tenemos básicamente son grupos poblacionales y lo que la gráfica nos dice es todo el tema del salario, en donde vemos que predomina los efectos salariales del hombre no calificado informal, tanto como el de la mujer no calificada informal. Entonces, básicamente el sector informal es el que se ve más impactado. Bueno, como siguiente capítulo tenemos la limitada capacidad de Colombia para ayudar a los grupos vulnerables y el potencial de la agricultura climáticamente inteligente. Este sector se divide en tres grandes rasgos. El primero es aumentar la resiliencia de la gran proporción de la población que se dedica a la protección agrícola y ganadera, en particular impulsando enfoques climáticamente inteligentes sin arrepentimiento. El siguiente es aumentar la resiliencia de los más pobres, mejorando la capacidad de respuesta de sistemas de protección social o los impactos climáticos. Como siguiente, tenemos que impulsar la base fiscal para la adaptación y utilizar políticas de
de mitigación de manera que aumenten la equidad. Y esos pues son los tres grandes principios. El siguiente capítulo, la siguiente parte del diagnóstico son los programas de protección social no se adaptan lo suficiente a los impactos climáticos. Como bien dice el texto, Colombia tiene una sólida cartera de programas de protección social, pero no es lo suficientemente adaptable para prevenir o mitigar rápidamente la exposición de las personas pobres. Esto quiere decir que Colombia a nivel de protección social no tiene la capacidad para cubrir todos los sectores de baja pobreza dentro del país, lo cual hace que en una inminente crisis climática los sectores pobres que ya están vulnerados pues se vean aún más vulnerados debido a todos los factores climatológicos. Bueno, el último capítulo del diagnóstico es la fijación del precio del carbono poco desarrollada. Básicamente lo que nos dice este capítulo es que el carbono en Colombia no se está manejando de manera eficiente. Los precios que coloca Colombia con referencia a los demás países son más elevados. Entonces esto hace que el manejo del carbono dentro del territorio colombiano sea de manera ineficaz e ineficiente. Básicamente esto se rige a través de unas leyes que están dentro del texto, pero pues no las incluimos porque pues para no sobreponer la diapositiva con mucho texto. Y además, aquí como dice esta parte, dice, Colombia ha sido líder en poner precio a las emisiones de carbono a través de su impuesto al carbono, pero su régimen de fijación del precio del carbono hasta ahora solo ha tenido un efecto limitado. Esta es la ley que les decía, es el impuesto del carbono, no ayuda lo suficiente a la fijación del precio, con lo cual tiene un gran margen con referente a otros países. A mí me correspondió las opciones de política. Para enfrentar el cambio climático y la desigualdad se necesitan políticas flexibles que toman en cuenta la equidad y ayuden a los hogares más afectados. A continuación vamos a ver las siguientes opciones que ha implementado o quiere implementar la política para la desigualdad en Colombia. A mí me correspondió las opciones de política. Para enfrentar el cambio climático y la desigualdad se necesitan políticas flexibles que toman en cuenta la equidad y ayuden a los hogares más afectados. A continuación vamos a ver las siguientes opciones que ha implementado o quiere implementar la política para la desigualdad en Colombia. La primera opción es invertir en cadenas de valor agrícolas climáticamente inteligentes que combinen la inclusión con la mitigación y la adaptación del cambio climático. En este contexto, una cadena de valor se identifica como inclusiva si emplea a muchos o pequeños productores, especialmente aquellos provenientes de poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En esta se propone impulsar la agricultura climáticamente inteligente con apoyo en tecnología, capacitación, créditos verdes y seguros agropecuarios. También es clave fortalecer los servicios de extensión agrícola, la investigación y adaptación y mitigación, mejorar el acceso para pequeños productores. La siguiente opción que nos proponen es fortalecer la capacidad de adaptación del sistema de protección social para garantizar la resiliencia de los más pobres frente a los impactos climáticos. Es fundamental establecer un marco institucional y de políticas que permita ofrecer apoyo a los hogares durante y después de una crisis, con el objetivo de crear un sistema de protección social más adaptativo. Para que el precio del carbono en Colombia promueva una mayor equidad, es necesario ampliar su alcance. Esto puede lograrse al incluir más fuentes de emisiones, aumentar el valor del impuesto y crear un sistema de comercio de emisiones. Sin embargo, cualquier cambio debe considerar su impacto en la economía, competitividad y la equidad, así como los beneficios adicionales como la mejora en salud pública y la reducción de la contaminación y los accidentes. La otra opción sería la agricultura climáticamente inteligente en cadenas de valor con pequeños productores, mejora la resiliencia al cambio climático y aporta beneficios para la mitigación. La agricultura climáticamente inteligente ofrece beneficios inmediatos a los productores al mejorar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos naturales. A pesar del potencial de las tecnologías y sus prácticas de la ASI, su tasa de adopción entre los agricultores en Colombia es baja. La adopción de la ASI enfrenta obstáculos como bajos ingresos, falta de educación, problemas de tendencia en tierras y escaso financiamiento. Los productores prefieren prácticas con beneficios inmediatos, ignorando las de largo plazo.
Para superarlo, es crucial integrar el cambio climático en políticas agrícolas y económicas, promoviendo una acción gubernamental coordinada. Bueno, la siguiente opción política es que Colombia debe adaptar sus programas de protección social para enfrentar los riesgos del cambio climático y fortalecer la resiliencia de los hogares vulnerables. Aunque Colombia tiene marcos para gestionar riesgos y la inclusión social, la coordinación entre entidades clave ocurre principalmente después de un desastre, de manera reactiva. Esto limita la protección de los hogares vulnerables y reduce la resiliencia ante el cambio climático, empeorando las pérdidas en bienestar. Bueno, la Ley 1523 de 2012 creó un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero no incluyó al sector de inclusión social, lo que excluyó a las entidades como el DPS de la Política Nacional del PRD 2015 al 2021. Bueno, como conclusión podemos decir que a menudo los efectos son negativos de la economía, generalmente en la desigualdad de los ingresos de los hogares que son de bajos recursos. Son los sectores particularmente vulnerables que no les prestan atención ni nada. Son particularmente afectados por el cambio climático. Para evitar las problemáticas, en Curcial fortalecen un sistema de protección social. Bueno, esto ha sido todo por hoy. A través de esta lectura podemos concluir que a pesar de que se han querido proponer, digamos que ideas o opciones políticas, no se ha podido debido a la gran desigualdad que hay en Colombia. Además de esto, pues que las medidas de políticas casi siempre se implementan durante el desastre, no después del desastre. Y el problema de desigualdad está después del desastre, no durante. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.